Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a este libro, el libro El 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010. Dedicó más de 30 años de su vida a estudiar, a traducir las tablillas sumerias. Esta es una tablilla sumeria. Más de 33 años de su vida, era de los pocos que podía traducirlas, leerlas, y nos dejó un gran material escrito en varios libros, un trabajo inmenso. Sabía, además de la lengua sumeria, sabía también el hebreo antiguo, el lenguaje de los libros antiguos de la Biblia. Ese trabajo inmenso muchos han querido desacreditarlo, solo que lo han hecho después que el hombre murió. No tenían coraje quizás de hacerlo cuando estaba vivo y de enfrentarlo. Entonces hay muchos escritos hablando de Zecharia Sitchin negativamente, pero cuando usted va y busca esos personajes, esos escritos, va que no vale la pena ni leerlo. No tiene ninguna base para contradecir lo que Zecharia Sitchin escribió. En la última parte estábamos hablando de cómo Zecharia Sitchin hace un esfuerzo inmenso en esta parte en aclarar la confusión que existe hasta hoy en muchas cabezas que hablan de los Anunnaki sin leer libros de Zecharia Sitchin, de confundir el mundo inferior con el mundo de los muertos, el submundo, el mundo del Hades, que habla la mitología griega, el Hades, donde reinaba un dios allá, Poseidón, donde iban las almas, donde se iba y no se retornaba, el mundo sin retorno, y que en muchos canales de YouTube también aparecen hablando del mundo inferior como si fuera ese mundo de los muertos. Zecharia Sitchin dice, no es eso. El mundo inferior era el basamento de la Tierra. Aquí está la esfera del planeta. El mundo inferior es el sur de África, donde estaban las minas, centro-sur de África, donde estaban las minas, donde estaban los territorios de Ea o Enki, muchos ríos por acá, centro-sur de África. Tenía una residencia, se traía el oro por acá. Él nombró a su hijo Nergal por aquí, por el fondo, en lo que hoy es Sudáfrica, por ahí a reinar. Estaban sus dominios. Entonces es el mundo inferior, o sea, el mundo de abajo. El mundo de abajo, la esfera, la parte de arriba, y el mundo de abajo. Es la cosa bien simple, dice Zecharia Sitchin, que los expertos lo confunden todo. Y otros que siguen atrás de los expertos siguen confundiendo a la gente en muchos vídeos que publican hablando del mundo inferior como mundo de los muertos, el submundo. No era nada de eso. Dice Zecharia Sitchin, hemos visto las muchas representaciones que hay del dios Ea o Enki como dios de las aguas fluentes. Recuerden lo que le dije, que Ea era un hombre muy relacionado con las aguas desde su planeta, el 12º planeta. Ya venía con esa experteza, esa gran sabiduría sobre las aguas. Le gustaban las aguas, le estudiaba y le gustaba vivir donde había mucha agua. Por eso en los sumerios lo representaban como el dios de las aguas, y como que salían fuentes detrás de él con peces, porque ese era el mundo que a él le gustaba. Y la residencia que él construyó, él mismo dice que había muchos peces, había mucha agua. Era un fanático de las aguas. Dice, hemos visto, dice la lectura, las muchas representaciones que hay de Ea o Enki como dios de las aguas fluentes. En los textos sumerios se ve que estas aguas fluentes existieron realmente, no en Sumer, donde Enki tenía una residencia, sino en las llanuras, no en Sumer y en sus llanuras, sino en el gran abajo, lo que muchos han confundido con el mundo inferior, el submundo, el mundo de los muertos, el Hades griego. Un escritor llamado Albright llamó la atención sobre un texto que trata del mundo inferior como el país de Uktu, en el oeste de Sumer. Tenía una ubicación al oeste de Sumeria. En él se habla de un viaje de Enki al Apsu, al mundo inferior, el gran abajo.
Y ese texto dice: a ti, Apsu, tierra pura, donde fluyen con rapidez grandes aguas, a la morada de las aguas fluentes, el Señor acude, la morada de las aguas fluentes, en quien las aguas puras se estableció, en medio del Apsu, un gran santuario estableció. Centro-sur de África, por ahí estaba la residencia de Enki, en grandes ríos que existen todavía. A decir de todos, el lugar se encontraba más allá del mar, en un lamento por el hijo puro, en un texto que habla del lamento por el hijo puro, el joven Dumuzi, que murió ahogado. Se dice que fue llevado al mundo inferior en un barco. Dumuzi murió ahí en lo que hoy es el Alto Egipto, en una de las cataratas, una presa hidráulica, hidroeléctrica que Enki construyó ahí en Asuán, por ahí, en el norte del río Nilo. Y Dumuzi, huyendo por miedo a que fuera capturado por los seguidores Marduk, resbaló y cayó en esas aguas turbulentas y se ahogó. Recuperaron el cuerpo y lo llevaron a Sudáfrica, por ahí, lo que hoy es Sudáfrica, donde reinaba su hermano Nergal. Era parte de sus familiares. Entonces fue llevado en barco. Dice, un lamento sobre la destrucción de Sumer cuenta que Inanna se las ingenió para subir furtivamente en un barco. De sus posesiones partió y descendió al mundo inferior. Ella dijo que iba a recuperar el cuerpo de su amado Dumuzi, que no llegaron a casarse. Un largo texto poco comprendido por causa de no haberse encontrado una versión intacta, trata de un gran conflicto entre Ira, título que se le daba al dios Nergal como señor del mundo inferior. O sea, Nergal tenía sus dominios aquí en el sur de África, el mundo inferior, que la parte superior del planeta, el mundo superior, la parte inferior, mundo inferior, está en los basamentos aquí, en la base, como en la base del planeta. Entonces el mundo inferior es ese. No tiene nada que ver con Hades, ni con infierno, ni con lugar de muertos, ni nada de eso. Dice que un gran conflicto entre Ira, título de Nergal como señor del mundo inferior, y su hermano Marduk, los dos eran hijos de Ea o Enki. Durante el transcurso del conflicto, Nergal dejó sus dominios allá en Sudáfrica y se enfrentó a Marduk en Babilonia. Marduk, por otra parte, le amenazó diciendo: al Apsu descenderé a vigilar a los Anunnaki, mis armas furiosas contra ellos levantaré. Para llegar al Apsu, Marduk dejó la tierra de Mesopotamia y viajó sobre aguas que se elevaban. Su destino era Arali, en el basamento de la tierra, o sea, la parte inferior del planeta, el Suráfrica. Y los textos ofrecen una pista muy precisa sobre el lugar donde estaba este basamento. En el distante mar, dice un texto, 100 beru de agua en la distancia, el beru una medida de distancia. El suelo de Arali está donde las piedras azules hacen enfermar, a donde el artesano de Anu lleva el hacha de plata que brilla como el día. El Beru, dice Zecharia Sitchin, tanto en su aspecto de unidad de medida terrestre como en el cálculo de tiempo, se utilizaba probablemente en esta última faceta cuando se trataba de viajar por el agua. Como tal, consistía en una hora doble, de manera que 100 Beru significaría 200 horas de navegación. No tenemos forma de determinar la velocidad de navegación media o supuesta que se empleaba en aquellos antiguos cálculos de distancias, pero no hay duda de que se podía alcanzar una tierra verdaderamente distante después de un viaje por mar de 3 o 4 o 5 mil kilómetros. Los textos indican que Arali estaba situada al oeste y al sur de Sumer. Un barco que viajara 4 o 5 mil kilómetros en dirección sudoeste desde el Golfo Pérsico solo podía tener un destino: las costas del sur de África, el mundo inferior, mundo de abajo.
Solo una conclusión así puede explicar los términos de mundo inferior, dando a entender el hemisferio sur y no el Hades, no el mundo de los muertos, como han malinterpretado muchos y que siguen muchos desinformadores en YouTube hablando de eso, el mundo inferior, el mundo de los muertos, el submundo, el Hades, donde está Nergal reinando con su esposa. No tiene nada que ver con eso. Lo que pasa es que esa gente no lee los textos de Zecharia Sitchin, que pudo traducir las tablillas sumerias, que son esos textos que se mencionan, y nos lo dejó aquí. Se mató explicando que no es mundo inferior, no es un mundo, ni mundo de muertos, ni el Hades, ni nada de eso. Es la parte sur de África. Dice, solo entendiéndole de este punto lo que es mundo inferior, se puede explicar los términos de mundo inferior, dando a entender el hemisferio sur del planeta, donde se encontraba la tierra de Aralis, a diferencia del mundo superior o hemisferio norte, donde estaba Sumer, Mesopotamia. Esta división de los hemisferios terrestres entre Enlil norte y Ea sur se correspondería con la designación de los cielos septentrionales como el camino de Enlil y los meridionales, o sea, los del sur, como el camino de Ea. La habilidad de los Nefilim, Anakim o Anunnaki, para emprender viajes interplanetarios, orbitar la Tierra y aterrizar en ella, debería de obviar la cuestión de si pudieron haber conocido el sur de África. Claro que es obvio. Conocieron el mundo entero, tenían naves para viajar por todo el planeta y fuera del planeta. Entonces hay que obviar si conocieron o no Suráfrica, claro que sí. Obviar la cuestión de si pudieron haber conocido el sur de África, además de Mesopotamia. Muchos sellos cilíndricos en los que se ven animales propios de la zona, como la cebra o el avestruz, escenas de la jungla o soberanos que llevan pieles de leopardo en la tradición africana, atestiguan una conexión africana. Los Anunnaki estuvieron por todas partes del mundo, señores. No sé por qué los expertos colocan eso en duda. Si podían ir a su planeta y viajar a este, que no podían hacer aquí con sus naves, ir a todas partes del planeta donde estaban, conocerlo, explorarlo. ¿Qué interés podrían tener los Nefilim, Anakim o Anunnaki en esta parte de África, capaz de atraer el genio científico de Ea y de conceder a los importantes dioses encargados de la zona una única tablilla de sabiduría? Más adelante se va a aclarar qué es eso de tablilla de sabiduría. El término sumerio Apsu, que los expertos aceptan como profundidad acuosa, precisa de un nuevo análisis crítico, dice Zecharia Sitchin. Literalmente el término significa fuente profunda primitiva, no necesariamente de aguas. Según las reglas gramaticales sumerias, está hablando un experto en la lengua sumeria, Zecharia Sitchin. Según las reglas gramaticales sumerias, cualquiera de las dos sílabas de cualquier término podía preceder a la otra sin cambiar el significado de la palabra, con lo que Apsu y Suab significarían lo mismo. Pero este término sumerio, en esta última forma, Asuab, nos permite identificar su paralelo en las lenguas semitas, pues Sab siempre significó y sigue significando metal precioso, concretamente oro, en hebreo y en sus lenguas hermanas. El hombre sabía el sumerio, sabía el hebreo antiguo, por eso hace estas aclaraciones gramaticales, que no las saben esos llamados expertos que tienen canales en YouTube y se le va la lengua hablando de los Anunnaki y ahí diciendo que el mundo inferior y el mundo de los muertos y el Hades y el infierno reinaba el dios Nergal, que todo esos disparates, o sea que no son expertos en nada de lo que Zecharia Sitchin era experto, y así quieren presentarse como autoridades que hablan y saben lo que están hablando, expertos en Anunnaki, no saben nada.
Nunca se le ve leyendo un libro de nadie, como que los conocimientos son de ellos, son falsos y la gente se deja engañar. Tiene muchos seguidores. Y sigue diciendo, pues Zab siempre significó y sigue significando metal precioso, concretamente oro, en hebreo y en sus lenguas hermanas. El pictograma, ¿qué es lo que es un pictograma? Es una imagen de un objeto para transmitir una idea. El pictograma sumerio para Apsu era el de una profunda excavación en la tierra, con un pozo encima. Así, Ea, el dios Ea, llamado dios Ea, no era el señor de una indefinida profundidad acuosa, como interpretaron los expertos, sino el dios encargado de la explotación de los minerales de la tierra, porque fue ese el papel que se le dio. Se le destituyó como comandante en jefe ahí en Sumeria. El comando se le entregó a Enlil y Enki fue designado a encargarse de la extracción de oro en centro-sur de África, en las minas, y a esa parte se le llama el mundo inferior, el Apsu, donde reinaba Enki. No tiene nada que ver con mundo acuoso, el submundo acuoso, el subterráneo acuoso. El nombre dice, gramaticalmente hace referencia al trabajo en las minas, la extracción de minerales, y ese era el trabajo que supervisaba Enki. De hecho, el griego abyssos, adoptado del acadio apsu, significa también un agujero sumamente profundo en el suelo. Los libros de textos acadios explican que apsu es nikbu. El significado de esta palabra y el de su equivalente hebrea, nikba, es muy preciso, un corte o perforación muy profunda en el suelo hecha por el hombre. ¿Ven? No tiene nada que ver con agua, es relacionado con mina. Un escritor, parece que era, no sé, alemán, P. Jensen, escribió una obra llamada La cosmología de los babilonios. Ya observó en 1890 en esa obra que el término acadio bit nimiku no debería de traducirse como casa de sabiduría, sino como casa de profundidad. Jensen, ese escritor holandés o alemán, citaba un texto que está registrado en un museo con las letras BR 30 49 50 AB, quizá en el Museo de Berlín, Alemania, que decía, es de Big Nimiku de donde el oro y la plata vienen. Otro texto marcado con el número 3 R 57,35 AB, parece que en el mismo Museo de Berlín, explicaba, según Jensen, que el nombre acadio, diosa Shala de Nimiki, era la traducción del epíteto sumerio diosa que entrega el brillante bronce. Tenía que ver con minería. El término acadio nimiku, que se ha traducido como sabiduría, concluyó Jensen, tiene que ver con los metales. Pero ¿por qué simplemente admitió? No lo sé. Expertos europeos manipulando los textos para hacerlos decir lo que no quieren. Tenían miedo de la iglesia, de la Inquisición. Entonces, para desinformar, cambiaban las cosas y por miedo a perder su prestigio. Entonces, en lugar de decir metales, decían sabiduría. Confundían todo. Lo que producía que era más confusión para leer los textos sumerios, porque no desde ese punto de vista, colocando sabiduría, traduciendo sabiduría, no había manera de traducir o de leer los textos sumerios correctamente. Algunos signos mesopotámicos, himnos mesopotámicos a Ea o Enki, lo ensalzaban como Bel-Nimiki, traducido sería Señor de la Sabiduría. ¿Ven? Ahí volvieron y colocaron sabiduría. Pero la traducción correcta debería ser indudablemente Señor de la Minería, que era su trabajo, encargado de administrar las minas en Sudáfrica.
centro-sur de África. Del mismo modo que la tablilla de los destinos de Nippur contenía datos orbitales, recuerdan que le dije que se iba a aclarar más adelante la cuestión de la tablilla de la sabiduría. Del mismo modo que la tablilla de los destinos de Nippur contenía datos orbitales, la tablilla de la sabiduría confiada en Nergal y Aresquigal era de hecho una tablilla de la minería. Un banco de datos, dice Secharia, un banco de datos sobre las operaciones mineras de los Nefilim. Era como un disco duro lleno de informaciones sobre la minería. Como señor del Apsu, Ea estaba asistido por otro dios, su hijo Yibil, que significa el que quema el suelo, que estaba a cargo del fuego y de la fundición. Al herrero de la tierra se le suele, el Yibil, el herrero de la tierra, se le suele representar como a un dios joven cuyos hombros emiten rayos rojos y calientes o incluso chispas de fuego. Un joven dios que emerge del suelo o está a punto de sumergirse en él. Los textos dicen que Ea remojó a Yibil en sabiduría, queriendo decir en realidad que Ea le enseñó las técnicas de la minería, porque era Ea el que tenía la sabiduría, trajo de su planeta, especialista en metales, en agua, en profundidades, nada de a ver con mundo de los muertos, con su mundo, con el Hades, no tiene nada que ver el mundo inferior, el mundo de abajo, con esas malas interpretaciones. Yibil era hijo de Ea, entonces fue Ea quien le enseñó el trabajo de la minería. Yibil especialista, el herrero de la tierra, dice. Pero no era un simple extractor de metal, no se puede uno imaginar. Recuérdense que los Nefilim, los Anakim, los Anunnaki, son unas personas que tienen millones y millones de años, además de enfrente de nosotros a nivel tecnológico. Entonces no nos podemos imaginar cositas como extraer metales debajo de la tierra. Yibil era especialista en metales, pero hay que ponerlo al máximo. Trabajadores de la metalurgia. Yibil era capaz, era un científico de la metalurgia, y lo que implica eso, que va más allá de lo que existe hoy. Yibil era capaz de construir, está en algunos textos, como vi en el libro Perdido de Enki, construir un escudo invisible con el que cubría una pirámide entera. Y lo dice en el libro de Enki. Libro Perdido de Enki. Yibil les construyó a su hermano Marduk un escudo invisible alrededor de la pirámide. Eso lo hizo Yibil. Le construyó unas sandalias con alas al hijo de Marduk, al nieto de Marduk, llamado Orón o Horus en Egipto. Y con esas sandalias se las colocaba en los pies y podía volar. Eran una sandalia como uno tiene hoy un zapato, no se sabe. Pero en las imágenes aparece, incluso ya pasa para la cultura griega, el dios Ares, que es el mismo Orón, volando con las alas que le salen de ahí de los tobillos, en los pies, de las sandalias. Entonces ahí ingeniería a lo máximo, no era cuestión de sacar metales de la tierra. Era una sabiduría enorme la de Yibil. Sabiduría que no la tenemos hasta el día de hoy, la tecnología de ellos no la tenemos hasta el día de hoy, entonces no la pueden imaginar porque no se ha inventado todavía algo parecido. Y entonces sigue diciendo que el mineral de metal que los Nefilim extraían en el sudeste de África, era transportado hasta Mesopotamia en barcos de carga específicamente diseñados que recibían el nombre de Magururnu, Apsu, que significa barco para mineral del mundo inferior. Llevaban el oro y los metales que extraían desde Sudáfrica, los llevaban a Mesopotamia en barcos. De barcos que andaban miles de kilómetros. Desde aquí hasta por aquí, hasta Mesopotamia, estaba la Bhakti Vira, la ciudad donde se refinaba el material, todo ese mineral que llegaba de centro-sur de África. Entonces se llevaba en barcos, grandes cargas, barco para mineral del mundo inferior.
Imagínense, si fuera mundo de los muertos, ¿quién va a sacar minerales del mundo de los muertos? Como aparecen, como ya les dije que aparecen muchos llamados expertos en Anunnaki que no saben de nada del Anunnaki por lo que hablan, hablando de que el mundo inferior es el mundo de los muertos, de las almas y del Hades. ¿Quién vaya a sacar minerales al mundo del Hades, al mundo de los muertos? No tiene nada que ver. Y aquí está, Sechara Sitchin lo deja bien claro, ¿no? Barco para minerales del mundo inferior, cuyo desde allí el mineral se llevaba hasta Bhaktivira, cuyo nombre significa literalmente la fundación de metalurgia. Fundido y refinado, el metal se vertía en lingotes que no cambiaron de forma durante miles y miles de años. Todavía hay lingotes de oro, solo que ya no es la misma forma que le daban los Anunnaki cuando le traían de centro-sur de África. Pero pasaron miles de años antes de que se le diera otra forma a ese oro fundido en lingotes. Dice, se han encontrado lingotes de estos en varias excavaciones de Oriente Próximo, confirmando la fiabilidad de los pictogramas sumerios. ¿Ve? Aquí están los pictogramas sumerios que reflejaban los lingotes de oro. Fíjense, aquí hay uno. Este de aquí es un lingote de oro. ¿Ve? Aquí está un lingote de oro. Aquí aparece un hombre con un lingote aquí en la mano. Aquí arriba tiene un lingote atravesado por un pedazo de madera. Y aquí hay otro. Aquí está el dios Enki, que era encargado de ese trabajo de la madera. Aquí están. Entonces, esa forma de lingote se encontraron lingotes de oro, dice, en Medio Oriente, en las excavaciones, con esa forma. Pasaron miles de años antes de que los terrestres le dieran otra forma a la que tenemos hoy, lingotes de oro, que ya se almacenan en otra forma. Por eso fue la forma que perduró por miles de años, la forma que le dieron los Anunnaki. El lingote de oro. Entonces sigue diciendo el texto que pictogramas sumerios con representaciones verdaderas de los objetos que plasmaban por escrito este símbolo del lingote de oro. En épocas primitivas parece ser que tenía un agujero que los recorría longitudinalmente y por el cual se insertaba una vara. En el medio del lingote tenía un agujero, se le insertaba la vara de madera por ahí. Varias representaciones de un dios de las aguas fluentes le muestran flanqueado por porteadores de estos lingotes de metal precioso, indicando que era también el señor de la minería. A eso, entonces se refiere a esta imagen que les mostré. Aquí está el señor de la minería, que ella era la mente, el experto en minería que le enseñaba a los demás. Aquí está, flanqueado por hombres que tienen unos objetos con un lingote en la punta aquí, flanqueado, y aquí está él, el especialista. La sabiduría de Enki era tan amplia y tan que uno no puede ni imaginársela, los campos que abarcaba la sabiduría de ese hombre. Los que abarcan, uno no sabe si está vivo o murió. Dice entonces, sigue diciendo el texto, varias representaciones de un dios de las aguas, los diversos nombres y epítetos de la africana tierra de las minas de Ea están repletos de pistas sobre su localización y naturaleza. Bien, los varios nombres dan más o menos pistas dónde estaba ubicada esa localización de donde se extraía el oro en África. Pistas sobre su localización y naturaleza. Fue conocida como Arali, ese territorio donde se extraía el oro en Sudáfrica. Arali, lugar de las vetas brillantes. O sea, de la vena del filón de oro. Vetas brillantes, la tierra de la que viene el mineral metalífero. Y Nanna, mientras estaba planeando su descenso al hemisferio sur, el mundo inferior, se refirió al lugar como la tierra donde el metal precioso está cubierto de suelo. Está debajo de la tierra. Está bajo la tierra. Un texto del que informó Erika Reiner, en el que se hace una relación de montañas y ríos del mundo sumerio, dice: Monte Arali,
hogar del oro. Y en un texto fragmentario descrito por un tal H. Radu, se confirma que Arali fue la tierra de la que dependía Bactivira. ¿Y qué era Bactivira? La ciudad en Mesopotamia donde se recibía el metal y se fundía y se refinaba para enviarlo al planeta Nibiru, al 12º planeta. Entonces Bactivira dependía de Arali, porque Arali era la fuente donde se traían los minerales en el centro-sur de África. Y eso es lo que dice aquí en los textos. Dice: Arali fue la tierra de la que dependía Bactivira para seguir con sus trabajos. Los textos mesopotámicos hablan de la tierra de las minas como de una tierra montañosa, con mesetas y llanuras cubiertas de hierba y con una exuberante vegetación. ¿Qué tiene eso que ver con el mundo de los muertos, señores? El submundo, el Hades, nada. En los textos sumerios se dice que la capital era Esquigal. En aquella tierra estaba en el Gabgurra, en el pecho de las montañas, el territorio de Esquigal. Es ahí nieta de Enlil, hermana de Inanna, esposa de un hijo de Enki llamado Nergal. Los dos reinaban en ese territorio. Tierra adentro, en el pecho de la montaña. En la versión acadia del viaje de Istaro Inanna a esos lugares, el guardián le da la bienvenida diciendo: entra, mi señora, que Kutu se alegre por ti, que el palacio de la tierra de Nugia se alegre con tu presencia. El término Kutu, que en acadio transmite la idea de aquello que está en el corazón de la tierra, tiene su origen sumerio, el significado de las brillantes tierras altas. Era una tierra, todos los textos lo sugieren, con días brillantes plenos de sol. En el mundo de los muertos, eso no existe en el submundo de los muertos, en el Hades, entonces no tiene nada que ver. Días plenos de sol, los términos sumerios para indicar el oro, Kuji, brillante fuera de la tierra. Y la plata, Kubabar, que significa oro brillante. Conservaron la asociación original de los metales preciosos con los brillantes, Ku, dominio de Ereshkigal. O sea, en los dominios de Ereshkigal habían minas también. Los signos pictográficos empleados en la primera escritura sumeria no solo muestran una gran familiaridad con los distintos procesos metalúrgicos, sino también con el hecho de que el origen de los metales se encontraba en las minas que se hundían en la tierra y profundo, en lo profundo. Y en el libro perdido de Enki vimos que Enki diseñó un aparato para perforar la tierra y envió los planes a Nibiru. Allá los construyeron y se los trajeron en una nave, esos aparatos, con los que él extraía la tierra y perforaba la tierra. Y ahí en el centro sur de África. Y ya se han encontrado en las profundidades esas empresas estadounidenses que han ido a perforar oro en el centro sur de África, a explorar esas minas, han encontrado inmensos túneles subterráneos, señales de que hubo una mineración en tiempos antiguos, dicen. Eran los trabajos de Enki, de los Anunnaki ahí en el centro sur de África, trayendo el oro. Los signos, dice, pictográficos empleados en la primera escritura sumeria no solo muestran una gran familiaridad con los distintos procesos metalúrgicos. Secharia Sitchin, especialista en la lectura de la escritura, en la escritura sumeria, es que está hablando, sino también con el hecho de que el origen de los metales se encontraba en las minas que se hundían en la tierra. Los términos del cobre y del bronce, piedra bella y brillante, el del oro, el metal supremo de la mina, o de refinado, purificado brillante, eran todos ellos variantes pictóricas del pozo de la mina, abertura, boca para el rojo oscuro,
metal. Aquí están las figuras de los puntos de excavación, señal de los pozos profundos que se abrían en la tierra y se descendía como por escaleras. Aquí están viendo a los pozos. Dice, las amplias referencias al oro y a otros metales en los textos antiguos sugieren cierta familiaridad con la metalurgia en tiempos primitivos. Ya existía un animado comercio de metales en los mismos inicios de la civilización. Recuérdense que Ea o Enki fue a encargarse de la mineración de los metales en el Apsus, su región allá en centro-sur de África, antes de crear a los terrestres. No existían terrestres para extraer esos metales debajo de la tierra. La tecnología la mandó Enki a fabricar en Nibiru y se trajo de allá. Perforadoras, excavadoras, como decimos hoy. ¿Y quiénes eran los que extraían ese mineral? Eran los Anunnaki. Iban grupos a Nibiru y volvían a suplantar lo que estaban para extraer el oro, porque después se cansaron y los Anunnaki dijeron, esto no lo aguanta nadie, como decimos hoy, y se rebelaron. Ya estamos cansados, este trabajo aquí debajo de la tierra es horrible. Entonces se rebelaron, y de esa rebelión de los Anunnaki fue que vino la idea en la cabeza de Enki de crear al terrestre. ¿Para qué? Para que suplantara a los Anunnaki en las minas. Por eso se dice en el libro perdido de Enki, vamos a crear el trabajador primitivo. Lo crearon. Un hombre y mujer que solo sabía trabajar, no se quejaba, no se rebelaba contra nada. Y dicen los textos, no reclamaba que estaba derrengado, que le dolían, no reclamaba, era solo trabajo como un animal. Ese fue el trabajador primitivo que dice Enki en el libro perdido de Enki, que después con los miles de años fue degenerando y volvió a su estado, a su ancestro anterior, que era un ser peludo que Enki encontró ahí en la sabana, en las estepas de África, y hizo una manipulación genética con ese ser y produjo ese trabajador terrestre primitivo. Dice que volvió a su estado antiguo, comenzó a crear pelos en el cuerpo a través de miles de años. O sea, no era un ser inteligente, civilizado. Era solo un ser creado para el trabajo. No se quejaba de nada. Fue después que Enki, con su propio semen, relacionándose sexualmente con una de esas mujeres primitivas, produjo el ser civilizado que somos nosotros, el trabajador civilizado, que al principio también trabajó mucho en las minas, pero que después se le enseñó la civilización y que gran parte de ese ser civilizado fue extinto por el diluvio. Y sigue diciendo la lectura entonces, las amplias referencias al oro y a otros metales en los textos antiguos sugieren cierta familiaridad con la metalurgia en tiempos primitivos. Todavía el ser humano, el terrestre, esta humanidad. Recuérdense que en nuestro planeta han existido muchas humanidades y existen. Dentro de la Tierra hay humanidades más avanzadas que nosotros. Debajo de la Tierra hay civilizaciones y humanidades más avanzadas que nosotros. Ayer leía yo una publicación, que se encontró en China un esqueleto de una persona humana normal con casi 1 millón de años. Y anteriormente en agosto se encontró un esqueleto de 2 millones de años en España, de una persona normal. Entonces, los Anunnaki crearon el terrestre hace 4.300 y tantos años. Imagínense, ya existían humanidades anteriores, millones de años antes, de la que se tiene poca información, ¿no? La historia de nuestro planeta es muy desconocida para nosotros porque somos los más recientes en este planeta. Esta civilización que vive, esta humanidad que vive encima
en la superficie del planeta es la más nueva aquí en el planeta. Conocemos muy poco de lo que es el planeta. Por esa situación, somos muy nuevos. Apenas miles de años, ni millones tenemos aquí como civilización. Entonces, esta primera mineración era hecha por los Anunnaki. No habían ni creado el trabajador primitivo. Dice, muchos estudios en los que se vinculan los relatos divinos mesopotámicos. ¿Por qué relatos divinos? Porque hablan de esos famosos llamados dioses, que no eran dioses, nunca fueron dioses. Por eso se dice relatos divinos mesopotámicos. Con la lista bíblica de patriarcas anteriores al diluvio, señalan que según la Biblia, Tubal-Caín fue un artífice del oro, el cobre y el hierro, mucho antes del diluvio. Fueron creados los terrestres civilizados, se les enseñó la metalurgia. Lo vimos en el libro perdido de Enki. Y parte de esos terrestres civilizados en la persona de Caín, el que mató a su hermano Abael, como está en los textos sumerios que son más antiguos que el relato de la Biblia, fue traído aquí, fueron traídos aquí a América, en la nave, Ninurta los trajo. Pero primero los manipularon genéticamente para que eliminara la barba a Caín, allá en Sumeria, donde vivía, Mesopotamia. Un hijo de Enki lo manipuló genéticamente y los descendientes de Caín, entonces es la marca de Caín de que habla la Biblia, que no es una marca en la piel, porque si no hubiese desaparecido después de 2 o 3 generaciones, o una generación. Es un trabajo genético, una marca genética, para que no le creciera la barba. Caín y su descendencia fueron establecidos mejor aquí en América por Ninurta. Entonces los indígenas de América son los descendientes de Caín. No les crece la barba. Dice que ya esa generación de hombres terrestres civilizados, ya antes del diluvio, se les enseñó la metalurgia y ayudaban a extraer el oro también y a trabajar en la metalurgia ahí en Bactivira. Por eso cuando los españoles llegan aquí, ya los nativos de aquí de América, de este continente, entendían de la fundición de minerales y le enseñaron a los españoles y a los portugueses a fundir grandes cantidades de metales que estos europeos no sabían. Apenas sabía fundir metal para hacer una espada o un escudo, pero no sabía, no entendía el proceso de mineral para la fundición de grandes cantidades de metales. Eso se los enseñaron los indios, los indígenas, ya lo sabían. ¿Quiénes se los enseñaron? Los Anunnaki. Los descendientes de Caín que llegaron aquí ya sabían de la fundición, se los enseñó Ninurta, que era el mentor, el tutor de Caín. Le enseñó aquí en América, por los Andes, una gran civilización que desarrolló Ninurta y su padre Enlil, en los Andes, donde se traía la gran cantidad de oro. Le enseñaron la metalurgia. Y desde aquí de los Andes, mucha gente ya experto de eso en astronomía, en matemática, matemática astronómica. Esa gran sabiduría, muchas civilizaciones que se desarrollaron ahí en los Andes, bajo el comando de Ninurta y de Enlil, se fueron a Asia y fundaron muchos pueblos y también civilizaron a muchos pueblos de allá que estaban medio salvajes, que no tenían mucha literatura de aquí de los Andes. Los que estaban bajo el dominio de Ninurta y Enlil aquí en los Andes. Tenía su centro ahí en Tiwanaku, que hoy es Bolivia. De ahí salieron muchísimas civilizaciones negras, blancas, y se expandieron por lo que hoy es Europa y Asia. Sigue diciendo el texto, Tubal-Caín, en el libro del Génesis, lo pueden leer, capítulo 4, verso 22, se dice textualmente, Tubal-Caín fue un artífice del oro, el cobre y el hierro. Y eso fue antes del diluvio. En el Antiguo Testamento se habla de la tierra de Ofir, que estaba probablemente en algún lugar de África.
Y uno se pregunta, ay Dios mío, ¿cómo es posible que tanta miseria en África, señores? Si están durmiendo encima de una gran cantidad de minerales, riquísimos, de todo tipo de minerales, extraños, estratégicos, tierras raras, oro para caramba, igual que aquí en América. ¿Por qué tanta miseria? No avanzan. Esos países en África, aquí en América, no avanzan, están bañados, viviendo encima de tantos minerales. ¿Por qué? Porque los europeos y los estadounidenses se han encargado de controlar la tecnología para robar esos minerales. No comparten la tecnología, simplemente hacen concesiones con esos gobiernos corruptos de África o de América para que le dejen explorar lo que ya ellos saben que existe y en qué cantidad existe y en qué proporción existe, y no se lo comunican a esos gobiernos corruptos y le dejan que se lleven todo ese mineral para Europa. Y de ahí viene el gran desarrollo tecnológico mineral de Europa y de Estados Unidos, robando recursos de África y de América. Cuando se le acabe, cuando esos pueblos se rebelen, o como está cambiando el mundo por el gran trabajo que está haciendo Rusia, que ya está avisando, se viene un mundo más justo, donde los pueblos sean libres. Se va a acabar esta explotación de Estados Unidos y de Europa sobre los pueblos. Robo y robo y robo y guerra, eso se va a acabar. Viene un nuevo orden y están desesperados por eso. Cuando todos esos pueblos de África tengan gobiernos que no sean corruptos y ladrones, y con esa riqueza inmensa que tienen, igual que los pueblos de América, imagínense qué gran civilización se va a construir. Los que robaron tanto y se van a quedar sin nada son ellos, los europeos y los estadounidenses. Se dedicaron a hacer el mal y ahora el mal le va a caer encima a ellos. Miren a Europa, lambiéndole gas. No tienen nada. Están desesperados por gas, por petróleo. ¿Y dónde van? A África, a América, a Oriente, lambiendo gas. Porque siguiendo a Estados Unidos cayeron en la idiotez de cerrar el gas ruso que le vendía a Rusia más barato y seguro, dejándose llevar por los mentirosos estadounidenses. ¿Qué pasó en estos días? Los estadounidenses, en el área que estaba controlado por la inteligencia de ellos, allá en el Mar del Norte, explotaron, sabotearon las tuberías del gas, de gas ruso. La explotaron. ¿Y cuál fue la reacción del Blinken, el representante de Biden? Ahora tenemos una oportunidad de que los europeos no dependan más de los rusos. Esa fue la reacción. Y ya Biden había amenazado anteriormente. Provocaron a Rusia para que entrara en Ucrania para justificar lo que hicieron ahora. Biden lo dijo, si entran a Ucrania, el gasoducto del norte no va a existir más. Y lo cumplió. Era puro negocio, no le importa a Ucrania, era el pretexto, preparan todo el teatro para conseguir el objetivo. ¿El objetivo cuál es? Que el gas que Rusia le está vendiendo a los europeos, nosotros se lo vendamos a los europeos. Y ahí está, se han declarado. Tenemos una gran oportunidad ahora, como nunca, de no depender del gas ruso. ¿Depender de cuál? Del de nosotros, Estados Unidos. Ahora nosotros le podemos vender a ustedes. Dependan de nosotros. Es el gran negocio, señores. No se dejen engañar que Rusia invadió Ucrania. Todo eso es un teatro de mentira inventado por Estados Unidos. El negocio, el control de la venta del gas y del petróleo, señor. El capitalismo es puro negocio. Cuando hacen guerra, hace por negocio. No porque le importe que se muera hasta el último. Ya lo dijo uno de ellos, militar. ¿Qué nos importa que el último ucraniano desaparezca en esa guerra? Lo que nos importa son nuestros negocios. Mucha gente no sabe, cuando Biden anunció que iba a mandarle ayuda económica a Ucrania,
a aprobar esos paquetes y paquetes de dólares para Ucrania, ya antes de que lo avisara, había en Ucrania cientos de empresas privadas ofreciendo servicios de mercenarios, de armas. Todo ese dinero que envía Estados Unidos a Ucrania, señores, ¿quién se queda con el dinero? Ustedes piensan que son los ucranianos. No se dejen engañar. Esos dólares vuelven a Estados Unidos porque son esas empresas que se quedan con el 90%, 10% de ese dinero que manda Biden para Ucrania. Se lo reparte el presidente con algunos militares corruptos y algunos empresarios grandes ahí en Ucrania. Ese dinero no llega al pueblo de Ucrania. Las armas que le dan las venden en el mercado negro, no llegan a los militares de Ucrania. Es un baño de dinero y siguen aprobando y Biden aprobó otra vez 8.000 millones. ¿Por qué tanta bondad? No se pregunta, ¿por qué tanta bondad con Ucrania si otro día era el país más corrupto de Europa? ¿Por qué de repente millones y millones para Ucrania? Porque el dinero está volviendo para ellos. Los norteamericanos, los estadounidenses que están allá con las empresas privadas, agarrando todo ese dinero que llega, los contratistas, como se le dice en el lenguaje de los militares, los contratistas de la guerra, esos son los que están agarrando todos esos dólares que llegan allá y los vuelven y los llevan para Estados Unidos. Es un negocio redondo, va y viene. ¿Quién le dijo a ustedes que es para el pueblo de Ucrania? Que nada. No se dejen engañar, señores. Tienen a todo el mundo comprado por aquí. Los periódicos en nuestro país, el 99% están todos vendidos. Hablando de invasión. A todos se le da dinero para que hablen mentiras. Televisores, televisiones y medios, radiales, escritos, la prensa, todos están comprados, todos, la mayoría, 99% comprados para que sigan hablando que Putin invadió, que nada. No conocen la mentalidad de los estadounidenses, señores, todavía. Tenemos intereses, no amigos. Lo han dicho ya varias veces. ¿Por qué a la gente se le va de la cabeza eso? África llena de metal desde los tiempos de los Anunnaki hasta el día de hoy. Y miren la miseria en esos países. Por los europeos. Porque se fueron de cabeza a conquistar territorios europeos, territorios africanos, los europeos, a hacer colonia en Europa, en África. Los estadounidenses y los europeos. Para robarse el metal, el dinero. Igual como hicieron aquí en América. En África lo han hecho peor, porque hay más minerales. Que se mueran los africanos, no les importa, y le mandamos armas y armas para que se maten. Así queda territorio limpio para nuestras empresas y pueden ir a explotar el oro, porque ya no hay nadie que viva por ahí. La guerra los expulsó a todos. Entonces ya el terreno está limpio, podemos explorar ahora el metal que está por ahí, que ya sabemos que está. El gran negocio. Sigue diciendo entonces, en el Antiguo Testamento se habla de la tierra de Ofir, que estaba probablemente en algún lugar de África, como de una fuente, este Ofir, como de una fuente de oro en la antigüedad, el oro de Ofir. Fíjense que está haciendo referencia a lo que se dice en el Antiguo Testamento. Los convoyes de barcos del rey Salomón partían de Isión Geber, que es la actual ciudad de Elac. ¿Dónde está esa ciudad? Elac. Miren, la ciudad de Elac está por aquí. No, en este mapa no se ve muy bien, pero está aquí, esta entrada que hace el Mar Rojo, a lo que hoy es Palestina. Hace una entrada ahí. Ahí está esa ciudad. Entonces el reino de Salomón, que estaba por aquí, mandaba sus barcos por ese estrecho aquí y venía aquí al sur de África a buscar el oro. Y daban la vuelta por aquí también, llevando el oro. La flota del rey Salomón, la flota del rey del Líbano también, la misma época de Salomón. La actual Elac, para atravesar el Mar Rojo,
e iban a Ofir y traían desde allí oro, dice el Antiguo Testamento. Intentando evitar las demoras en la construcción del templo del Señor en Jerusalén, Salomón llegó a un acuerdo con su aliado Hirán, rey de Tiro, lo que hoy es el Líbano, para mandar una segunda flota a Ofir por una ruta alternativa. Ve. Aquí está, se lo voy a mostrar en este mapa que Salomón enviaba sus barcos desde aquí por el Mar Rojo. Venía por aquí por el sur, pero también combinó con el rey de Tiro para que enviara también sus barcos llenos de oro por esta ruta por aquí. Entonces tenía dos rutas para llegar el oro, una alternativa y la que venía por aquí para construir el templo, que es la residencia del Anunnaki, llamado bendito Yahvé. Dice, y combinó con Hirán, su aliado, rey de Tiro, una ciudad de lo que hoy es el Líbano, una ciudad portuaria, para mandar una segunda flota a Ofir por una ruta alternativa. Ofir, parece que Ofir quedaba aquí, en lo que hoy es Zimbabue, donde desemboca un gran río llamado Zambezi, que entra al interior de África. Zambezi, un río muy caudaloso. Traían el barco hasta esta parte aquí y la llevaban en barcos hacia Palestina. Y dice el texto del libro primero de Reyes en la Biblia, el Antiguo Testamento, capítulo 10, verso 22. Y el rey tenía una flota de Tarsis en el mar con la flota de Hirán. Entonces eran dos flotas, la del rey Salomón y la de Hirán. Y el rey tenía una flota de Tarsis en el mar con la flota de Hirán. Y cada 3 años venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, simios y monos. Cada 3 años. Un recorrido de años. El continente entero de África. Dos flotas de barcos. Una por acá y otra por acá. 2 flotas de barcos. Y hoy nos quieren presentar las estupideces, no, que no se conocía la navegación en esa época, que ¿cómo que vinieron por aquí, por América, esos barcos? Claro que tenían una tecnología más avanzada de la que tenemos hoy. Se la dieron los Anunnaki, se la enseñaron los Anunnaki, a nivel de minas, de mineración, de metales, de mezcla de metales, de tecnología de transporte. Nos tienen medio, mucha gente sigue con la mentalidad tapada porque solo lee los libros que le dan en las escuelas y en la universidad y todo se lo deforman. Es poco lo que se sabe. Si usted quiere saber algo, lea libros que no le dan en las universidades y en las escuelas, porque da muy poco y todo es manipulado. A la flota de Tarsis le llevaba 3 años completar el viaje, contando con el tiempo necesario para cargar en Ofir. El viaje en cada dirección debió de durar algo más de 1 año. Esto sugiere una ruta mucho más indirecta que la ruta directa a través del Mar Rojo y el Océano Índico, una ruta alrededor de África. Ve, aquí está entonces en el libro una ruta desde el Mar Rojo hasta aquí, hasta el sur, hasta por aquí donde estaba Ofir, parece, y otra ruta que le daba la vuelta, salía de aquí, venía por aquí. 1 año. Entonces, entre cargar los barcos, extraer el oro, se le llevaba 3 años eso, llevar el oro a Salomón, por esas 2 rutas. Estaban simplemente sacándole provecho a las minas que ya los Anunnaki le habían sacado provecho miles de años antes. La mayoría de los estudiosos sitúan a Tarsis al oeste del Mediterráneo, posiblemente o cerca del actual estrecho de Gibraltar, ahí entre España y Marruecos.
Este habría sido un lugar idóneo desde el cual embarcarse en un viaje alrededor del continente africano. Algunos creen que el nombre de Tarsis significaba fundición. Tarsis, ahí en Gibraltar. Vamos a hacer una parada por aquí, señores, para que no se haga muy largo este vídeo. Vamos a continuar después con la lectura de este libro perdido, el 12º planeta de Zecharia Sitchin. Gracias a todas y a todos por la atención.